en la sociedad y en el pensamiento. La ley de unidad y lucha de contrarios, como ustedes saben, se considera la esencia y médula de la dialéctica, porque la dialéctica nos explica a nosotros que para que exista el desarrollo tienen que haber contradicciones. Por ejemplo, en la vida de las personas, a veces los seres humanos somos un poco difíciles de comprender. Eh, ¿Por qué aguantamos tanto a veces? ¿O por qué nos complicamos la vida tanto? A veces, por ejemplo, en el tema del amor, usted dice, ¿por qué no habla de otras cosas? Porque a veces es más fácil comprender la materia con hechos de la realidad, con hechos de lo que sucede en nuestra vida, a que me vaya a ir tal vez a explicarles cómo funciona el proceso de la física o de la química o de la matemática. Entonces, por ejemplo, la ley de unidad y lucha de contrarios dice que el desarrollo es producto de una contradicción. Y cuando vemos a las personas y decimos, ¿por qué cambiamos? ¿Qué hizo cambiar a una persona? A veces puede ser una mujer que vive una situación de violencia, tal vez no física, pero sí psicológica. A veces es fácil criticar cuando se está de afuera y dice, ay, pero ¿por qué aguanta? ¿Por qué es tan tonta? ¿Por qué esto? Hasta que uno no está en medio de una relación, hasta que uno no vive las cosas, no puede comprenderlas. A veces el tema de los celos pareciera tan normal como que si mi pareja me quiere, me cela, pero es un error, porque el amor se basa en confianza, el amor se basa en respeto, el amor se basa en responsabilidad. Y a veces el amor no es miedo. Y el estar pendiente de que si no contesto el teléfono y que si mi pareja me llama y yo no le contesto, se va a enojar. Entonces dejo de atender a medio mundo para que el teléfono esté libre solo para él. Si dejo de usar el perfume que a mí me gusta porque es que a él le molesta cuando otro dice que mi perfume es rico. Dejo de usar la ropa que a mí me gusta, el sentirme bonita, el sentirme sexy, el peinarme como yo quiero. O si soy hombre, dejar de usar mi loción favorita porque mi pareja se enoja si otra persona siente olor. Y dejo de hacer las cosas porque a mí me gustan. Y comienzo a actuar de una manera excusándome en que es para no tener problemas, porque lo quiero, porque lo amo y porque no quiero que esté enojado, no quiero pelear. Entonces comienzo a cambiar mi forma de ser y comienzo a ser otra persona que no soy yo. ¿Cuántos años somos capaces de aguantar eso en nombre de un amor? Y llega un momento en que decimos, ya no más, ya me cansé, ya la contradicción es fundamental y no me importa si aquí se acaba esto, pero que siga solo y yo sigo sola mi vida. Y que nos damos la oportunidad otra vez para volver a amar. Sí, de repente el corazón es como uno, se cae 1000 veces y uno se vuelve a enamorar. Siempre, nunca falta un roto para un descosido y por ahí aparece. Pero en esta nueva relación, yo ya no es que no sea la misma. O sea, vuelvo a amar igual, vuelvo a amar al 100 o más, porque ninguna persona se merece pagar con los platos rotos que otro quebró. Pero esta nueva persona tendrá que adaptarse a, si a mí me gusta bailar y a él no le gusta, pero yo le guste así, pues que me mire bailar. Si a mí me gusta tener el cabello suelto y a él no, pues que se aguante mi cabello. O sea, yo así le gusté, entonces ¿por qué voy a cambiar ahora para hacerlo feliz? Entonces, ¿qué pasó? De una contradicción en la que caí, de una contradicción en la que perdí mi esencia, vuelvo a recuperarla. ¿Eso es dialéctica? Sí, es contradicción. Y la contradicción marca el cambio. Sin contradicciones es imposible cambiar. Por ejemplo, la pandemia, una contradicción bien grande. Tenía un trabajo estable. mm, Tal vez no era lo que yo quería ganar, pero mi sueldo no faltaba. Un buen estatus, eh, clientes. No importa si este cliente no me compra, hay hasta el otro mercado que está
dispuesto a pagar lo que yo quiera por mis mercancías. Y Bloom, cierre económico. Incluso muchas empresas quebraron y siguen quebrando y van a seguir quebrando. Los fletes de China a Guatemala subieron 4 veces su valor. De pagar 4,000, están pagando 20,000 por un flete marítimo. China sigue encerrado y es uno de los productores más grandes. Satura el mundo de mercancías. Vean Estados Unidos comprando papel higiénico la gente por cantidades porque esperan que un día no haya. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya no importa, yo sigo teniendo clientes. ¿Y qué pasa si sus clientes se van? ¿Qué pasa si la empresa donde usted está quiebra? Ese salario que percibe todos los meses ya no está. ¿Es una contradicción? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Cambiar. Porque usted no puede cruzar los brazos y decir, ay, bueno, es que como yo nací siendo contador, me voy a morir siendo contador. Usted sigue con necesidades y tendrá que cambiar su trabajo. Tendrá que cambiar su forma de vida. ¿Por qué? Por una contradicción. En la ley de unidad y lucha de contrarios comprendemos que hay contradicciones internas, externas, antagónicas, no antagónicas. Entonces, de esa manera, la ley de unidad y lucha en contrario la encontramos en problemas donde nos habla de situación de pobres, de ricos, de procesos contrarios como sístole, diástole, como la fuerza de atracción y repulsión de la materia, porque nos habla de una unidad y una lucha de contrarios. En el caso de la ley de tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos, esta ley lo que hace es explicar de qué manera es que ocurre el desarrollo, cómo es que se presenta. Nos dice esta ley que cuando los cambios son de carácter cuantitativo, la cantidad se expresa con números, la cantidad expresa dimensión, expresa intensidad, expresa volumen. Entonces, esta ley lo que hace es decirnos que si los cambios son cuantitativos, hay una continuidad en el proceso de desarrollo y los cambios son poco a poco. Por ejemplo, el proceso de hominización. Primero cambios físicos, luego cambios en la forma de vivir, hasta llegar a cambios en la forma de pensar, de ser, de depender de una sociedad. Pero fueron cambios de poco a poco. La calidad expresa las características del objeto, lo que hace que un objeto sea lo que es, que un objeto sea diferente a los demás. La calidad son las características inherentes a un objeto. La cantidad y la calidad forman una medida dialéctica, una unidad que se llama medida. Esa medida es una frontera, es un límite. Para que exista desarrollo, tienen que haber los dos cambios, tanto cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, el azul. Hay azul fuerte, hay azul pálido, hay azul bandera, hay azul nacional, hay azul pavo y infinidad de colores. Sin embargo, no deja de ser azul. Usted mira la camisa y sigue siendo azul, o mira el vestido y sigue siendo azul. Más fuerte, más claro, más pálido, como sea, pero sigue siendo azul. Pero cuando usted dice, ese ya no es azul, ese es celeste, o ese ya no es azul, ese es verde. Ese cambio en el objeto, ese desarrollo en el objeto se da porque cambió la cantidad y también cambió la calidad. Cuando nosotros hablamos de índices, por ejemplo, los KPIs que miden, por ejemplo, el coeficiente intelectual de los trabajadores, el coeficiente emocional, o el Gini, por ejemplo, que mide el nivel de desarrollo, o vemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Todos esos KPIs, todas esas unidades de medidas, pues marcan un estándar. Pero el pensar que solo porque crece en número no quiere decir que haya desarrollo, porque, por ejemplo, decir es que en Guatemala antes habían 5 carreteras y ahora hay 15, ese 15 en cantidad no quiere decir desarrollo, solo es un número.
Porque para que hablemos de desarrollo no solo es la construcción de las carreteras, es también el cambio en el nivel de vida de los ciudadanos, mejores oportunidades de empleo, nuevas oportunidades de educación, mejores condiciones de vivienda, mejores condiciones de los niños para vivir. Entonces, todo eso, aunado a los índices, representa desarrollo. Pero solo cifras, no. Cuando nosotros vemos la publicidad del gobierno, y nos dice a nosotros que Guatemala está desarrollando porque el Producto Interno Bruto pasó de 3.5 a 5.5, eso es mentira. Producimos más porque hay más habitantes y tenemos que consumir más. Pero eso no quiere decir que la economía de Guatemala esté por las alturas porque crecimos. Hablar de la economía de nuestro país y cuando vemos un índice de todavía analfabetismo, Guatemala todavía tiene analfabetas. Y no solo intelectuales, y no solo analfabetas tecnológicos, sino todavía hay personas que no saben leer y escribir en nuestro país. ¿Cuántas personas completan la primaria? Nos hablan de 2 millones de personas que se inscribieron a primero, pero ¿cuántos de esos 2 millones realmente terminaron el sexto primaria? Nos hablan de una primaria donde no hay deserción, donde no hay repitencia, un 0% de repitencia, un 0% que no dice nada, porque ¿cuántos jóvenes no saben leer? Y porque leer no solo es repetir las letras, leer significa analizar lo que estamos leyendo, tener la capacidad de interpretar lo que ahí dice. Los cambios cuantitativos son lentos, pero son graduales. Nosotros pasamos por diferentes grados, preprimaria, primaria, diversificados, básicos, hasta llegar a la universidad. En cada grado fuimos superando al anterior. Fue un conocimiento gradual, de poco a poco. ¿Qué pasó con nuestros niños y la pandemia? Por ejemplo, ustedes en la nueva generación pasan por preprimaria, primaria o prekinder, kinder, etcétera. Antes no había eso. Antes uno iba primero primaria de una vez. Entonces, esos cambios son para mejorar. Pero ¿qué pasó con ese niño que ese primer año todavía no sabía leer? Y Bloom, se suspenden las clases y vamos a trabajar con televisión en Canal 13. ¿Y qué pasa con esos municipios donde no hay ni siquiera energía eléctrica? El decir que la educación virtual llega a todos, mentira. Muchos tuvimos que adquirir un plan, pero eso no implica que todos los guatemaltecos tengan internet. Hay guatemaltecos que no son internet, ni teléfono, ni comida en su casa. ¿Cuál es el índice de nutrición en nuestro país? Entonces, el pensar que porque hay 15 carreteras, o lo que dice el presidente, que ahora son 16 escuelas modelo, y que le deja la tarea al siguiente gobierno para que cree más. ¿Cuántos habitantes somos? ¿Cuántos niños hay en primaria? Son suficientes 16 escuelas. ¿Dónde están ubicadas? Todavía hay estudios que demuestran que nuestro país invierte 1.50 para la comida de un niño que va a la escuela y se gastan 20, 30 quetzales en la comida de alguien que está en la cárcel. Esos números indican desarrollo en nuestro país. El hablar de la ley de tránsito es hablar de qué manera discurre, de cómo es que se ejecuta el proceso de desarrollo. Y no puede haber calidad sin cantidad, ni cantidad sin calidad, porque ambas forman una unidad dialéctica que es una medida, que es el límite. ¿Cuánto necesita usted para ganar el curso? Según el reglamento de evaluación. ¿Con cuánto ganan ustedes un curso? 61. 61. Ese es el límite. ¿Qué pasa si tengo 60? ¿Pierdo? Correcto. ¿Y qué pasa si tengo 61? Gané. Gano. Entonces, ven cómo ese 61 es el límite. Entonces, esos dos forman una unidad. Sí, Omar, estos temas son temas del examen. Ustedes ya los vieron con la licenciada Sharon. Yo simplemente estoy repasando algo que ustedes ya trabajaron. Recordemos que para el examen final los temas a evaluarse es la unidad de la filosofía y la unidad de la teoría de la verdad. Ya prácticamente solo nos falta el tema de categorías. Teoría de la verdad se saca en un periodo y estaríamos terminando contenidos.
todo lo que es filosofía, característica de la filosofía, problema fundamental de la filosofía, qué es materialismo, qué es idealismo, todas las corrientes, pragmatismo, voluntarismo, fatalismo, todo eso es parte del examen final, Omar. Bien, cuando hablamos acerca de la ley de la negación, es importante comprender que esta ley nos dice cómo lo nuevo sustituye a lo viejo, pero que lo nuevo no es para siempre, porque es sustituido por lo novísimo. Y es ahí donde se habla de la negación de la negación. Negación quiere decir sustituir. Y cuando hablamos de la negación es la sustitución de lo viejo por lo nuevo y esto por lo novísimo. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted compró su celular. Usted estaba que lo último en el mercado es ¿cuál es el último teléfono que salió en el mercado? Que todo el mundo quiere. O que ustedes ya tienen. El iPhone 13 es el que todos quieren. El iPhone 13 es el que todos tienen o todos quieren, ¿verdad? Yo no me complico la existencia con los teléfonos. ¿En qué sentido? Si de repente me asaltan y me quedo endeudada pagando un teléfono que otro va a disfrutar porque lamentablemente las empresas de telefonía en nuestro país no piensan en el consumidor, piensan en quién consume más. Por ejemplo, a usted le roban su teléfono, lo llevan, lo flashean y ya le ponen otro chip de otra empresa y usted perdió su dinero y la empresa sigue ganando igual porque usted compra otro teléfono. Mi manera de pensar, ¿verdad? Ahora el que tiene plata, pues que se endeude y que lo compre. O sea, yo no, cada quien es libre de eso. Sí, adelante, Adrián. No, eso sí tiene razón, licenciada, que ahí sí que cada uno tiene sus motivos, porque uno nunca sabe, igual como no solamente un teléfono, un ejemplo, un carro, imagínense una moto, eso también pues requiere también ese riesgo. Gracias, Adrián, muy amable. Entonces, por ejemplo, la compañera nos aclara que ahorita el teléfono de moda es ¿qué es? ¿Me dijo? El iPhone 13. ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Qué pasaría con el iPhone 13? ¿Qué pasa con la competencia? Todos comienzan a sacar. Dense en cuenta cómo, por ejemplo, Huawei, bueno, luego con los problemas que tuvieron de plataforma y todo lo demás, pero ahí andan otras marcas ahora. He visto una marca Oppo, no sé qué tan buena sea. También ahí anda Xiaomi, creo que es la otra marca. Todos están compitiendo en el mercado y le van a ofrecer eso o lo que el otro le da al doble. Y resulta que usted se queda endeudado y ya viene otro teléfono más nuevo. Y lo mismo pasa con los vehículos. Es que ahorita el carro del año, pero este va a ser sustituido por otro. Entonces, todo se reemplaza en esta vida. Entonces, la ley de la negación lo que explica es que en el mundo todo cambia, todo se reemplaza, todo se sustituye. Pero nosotros tenemos diferentes maneras de ver la negación. Recordemos que cuando hablamos de los métodos de la dialéctica, hablamos de un método metafísico y hablamos de un método dialéctico. En el método metafísico, las cosas no cambian, las cosas son estáticas, las cosas no se relacionan. En el método dialéctico, todo cambia, todo se transforma, todo se relaciona. Para la metafísica, cuando hablamos de la negación, es destruir totalmente lo viejo. Es decir, lo viejo ya no sirve. Cuando usted escucha a las nuevas generaciones que dicen, es que ya está robando oxígeno. Incluso a veces a mí me da risa cuando yo escucho a mis sobrinos más jóvenes y dicen, no es que vamos a hacer una fiesta, pero solo de jóvenes. No queremos viejos. Y yo digo, ¿quién les va a dar la fiesta? ¿Los viejos o los jóvenes? Ustedes trabajan, digo yo. Entonces, es una manera de decir las cosas. Pero vemos cómo, si yo pienso que lo viejo ya no sirve, que lo viejo debe de ser desechado, mi manera de concebir la negación es metafísica, porque estoy destruyendo totalmente lo viejo. Yo la negación metafísica la aplico en el amor. No creo en las segundas oportunidades. O sea, nadie cambia. No creo en que hay que intentarlo, no. Si falló la primera vez, va a fallar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, para atrás.
ni para tomar impulso. Si esa es mi manera de pensar en eso, es una negación metafísica. Ya nada que ver con el pasado. Si, por ejemplo, yo pienso de que donde fuego hubo, cenizas quedan, entonces ahí la negación es dialéctica. ¿Por qué? Porque conservo algo del pasado. Por ejemplo, si ustedes ven su teléfono y ven el teclado de su computadora, aprecien cómo las teclas están ordenadas de la misma manera. ¿Y por qué si ahora con 2 dedos se puede escribir? Sí, con 2 dedos, pero siguen usando el mismo orden. Es porque es funcional, es porque sirve. Cuando nosotros hablamos acerca de la negación dialéctica, decimos es conservar lo mejor de lo viejo. Por ejemplo, Windows es un sistema operativo que se trabaja con ventanas. Antes se trabajaba con el SOS, se trabajaba con comandos. Ahora, por ejemplo, usted nota las aplicaciones como de Office y todos son ventanas, iconos, porque estamos acostumbrados a los iconos. Vea, por ejemplo, su ventanita donde está recibiendo su clase y tiene iconos, un icono para levantar la mano, un icono de micrófono, un icono de cámara, un icono para finalizar la llamada. Nos acostumbramos a ello. Es funcional. Y vemos cómo las nuevas aplicaciones también las siguen utilizando. Y es que ahora es el Office 22, sí, es el Office 22, pero usted sigue teniendo una ventana para archivos, una ventana para imágenes, una ventana para tabulaciones, una ventana para texto. Las opciones están ahí, con diferente color, con diferente iconografía, pero siguen siendo las mismas. Negación dialéctica. De lo viejo se conserva lo mejor. La ley de la negación estas leyes nosotros las vamos a tener no solo en texto, es decir, que solo que es cada de las leyes, sino que tenemos que aplicarlas. Cuando las situaciones nos hablen de pobres y ricos, cuando las situaciones nos hablen de dos elementos que son opuestos, cuando nos hablen de dos elementos que son contrarios, pues la ley que se aplica es unidad y lucha de contrarios. Por ejemplo, bueno y malo, alto y bajo, sístole y diástole, repulsión y atracción, ricos y pobres. La ley que se aplica es unidad y lucha de contrarios. Cuando en el contexto se nos hable de cambios, de modificaciones, se nos hable de transición, se nos hable de revoluciones, se nos hable de una metamorfosis, se nos hable de pasar de una calidad a otra, la ley que se aplica es la ley de tránsito. Y cuando nos hable de reemplazos, cuando nos hable de sustituciones, cuando nos hable de algo nuevo, cuando nos hable de innovar, cuando nos hable de procesos prolongados de desarrollo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, las que sean necesarias, donde se va pasando de una etapa a otra, entonces estamos hablando de ley de negación de la negación. Yo le voy a trasladar unos problemas a la licenciada Sharon. Bueno, creo que ustedes tienen una hoja de trabajo. En las guías de trabajo creo que es la 10, la que habla de leyes. Si no, de todos modos, yo voy a sacar los problemas y se los voy a mandar a la licenciada Sharon para que se los comparta y que el próximo día de clase podamos analizarlo y ver qué categorías y qué leyes de la dialéctica se aplican, ya que en nuestro examen precisamente tenemos una serie donde ustedes analizan qué ley o qué categoría de la dialéctica es la que se aplica. Bien. Les pregunto si hasta acá con el tema de leyes todo está claro o tienen alguna duda en especial. Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Sí, adelante, Adrián. ¿Podría volver a explicar los tránsitos de los cambios cuantitativos y cualitativos, por favor? ¿En qué sentido, Adrián? En un ejemplo de un caso que podría venir en ese que Bueno, usted por mencionó. ejemplo, cuando nosotros hablamos del agua, por ejemplo, el agua cuando está a una temperatura de 0 grados, ¿cómo está el estado del agua? Si, por ejemplo, yo vengo y meto una bolsa de hielo, perdón, una bolsa de agua y la meto al freezer, la temperatura que alcanza es abajo de los 0 grados. Deja de estar en un estado líquido para convertirse en un estado sólido. Ahí hay una transición. Vemos cómo el 0% es la cantidad y la calidad es el estado sólido.
Mientras que, por ejemplo, si es un estado gaseoso del agua, el agua para convertirse en vapor tiene que tener una temperatura mayor de 100 grados. El 100 grados es la cantidad. ¿Y la calidad cómo es? Es un vapor. Entonces, ahí hay una transición. O, por ejemplo, si nos habla de, digamos que hablara de Guatemala y habla que en el año de 1944 en la sociedad guatemalteca se presentó una revolución, el que hubo un cambio en cuanto a la situación política y económica del país. Esas palabras como revolución, como cambios, como tránsitos, transiciones, esas palabras son las que nos implican a nosotros que la ley que se está aplicando es tránsito. No sé si ahí queda claro, Adrián. Sí, muy bien. ¿Y el de negación de la negación? Ahí hablamos de reemplazos. Por ejemplo, si nos habla de todas las etapas del proceso educativo, que un niño ingresa a preprimaria, luego primaria, luego básicos, luego diversificado, luego universidad, y que en cada nivel supera el anterior, ahí estamos aplicando negación de la negación. O si nos habla que, por ejemplo, las máquinas han sustituido al hombre, esa palabra sustituir nos habla de negación de la negación. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Disculpe. Para servirle, Adrián. Adelante, Magalí. Sí, licenciada, cuando usted explicaba la ley de la negación de la negación, decía que la ley de la negación puede ser dialéctica. Dentro de esa ley hay como subdivisiones. No, lo que sucede es que la ley como tal es dialéctica, o sea, la ley de unidad y lucha de contrarios, la ley de tránsito, la ley de la negación de acción son leyes dialécticas. Ah, Lo que correcto. yo hablaba es que existen diferentes maneras de comprenderlo, ya sea bajo una concepción metafísica o bajo una concepción dialéctica. Si yo la negación la entiendo bajo un modelo dialéctico, la dialéctica dice que todo cambia, que todo se relaciona, que nada es estático. Entonces, en la dialéctica yo entiendo a la negación como conservar lo mejor de lo viejo. Por ejemplo, Magalí, si nos damos en cuenta en la moda, vemos como licras, que si pantalones de campana, que si rayas, que si cuadros, todas esas modas ya pasaron. O sea, años 60, años 50, los peinados, solo que ahora son diferentes técnicas, pero seguimos yendo al pasado a tomar lo mejor de él. Cuando eso hacemos, lo estamos viendo bajo un método dialéctico. O sea, yo comprendo la negación como algo dialéctico cuando considero que lo viejo no se destruye totalmente, sino que hay cosas de él que yo puedo guardarlas y utilizarlas en los nuevos objetos. Pero yo entiendo la negación bajo una concepción metafísica cuando yo considero que lo viejo ya no sirve. Cuando considero que el viejo y el pasado ya no, que lo viejo y lo pasado no tienen relación con el presente. Porque para mí negación es destruir totalmente lo viejo. Por ejemplo, el decirle, miren señores, vamos a cambiar la sociedad guatemalteca y a partir de hoy nos olvidamos de la historia de Guatemala y somos un país que no tiene pasado. Y de aquí en adelante lo que construyamos es lo que sirve y lo de atrás nos olvidamos. Si yo pienso así, mi manera de ver las cosas es metafísica porque yo no relaciono al pasado con el presente. Cosa que no se puede porque en la historia el pasado siempre va a pesar porque lo que nos pasa en el presente es producto de nuestros actos del pasado. Entonces, las leyes son tres. Unidad y lucha de contrarios, ley de tránsito y negación de la negación. Pero la negación, que es el proceso de sustituir, puede entenderse metafísicamente o dialécticamente, Magali. Perfecto. Gracias, licenciada. Ya lo comprendí ahora. Muy bien. Entonces, yo me quedaría por ahí el día de hoy y el día miércoles arrancamos con el tema de categorías. No sé si ustedes tienen alguna duda en especial.